CONADU al frente. El programa de los docentes universitarios. Un panorama sobre la realidad nacional, la educación superior, la ciencia y la tecnología. Entrevistas, investigaciones, debates y un recorrido por las universidades de todo el país. Los lunes a las 20 en Capó. CONADU al frente. Hola, bienvenidos a todos. Nos volvemos a encontrar aquí en este segmento de la radio cada semana para compartir con todos ustedes lo que tiene que ver con la realidad nacional y universitaria, con entrevistas, con investigaciones y el imprescindible recorrido que hacemos todas las semanas por las universidades de todo el país. Bueno, aquí estamos con una semana bastante caliente, con una semana bastante movida. Tuvimos la marcha de antorchas, pero antes de hablar de eso y de todo lo que se viene para esta próxima semana y para lo que resta del mes, nos vamos a presentar. Pablo Macía, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Anginas un poquito, ¿no? Más o menos, después de la marcha y mucha todo el grita. trajín, pero bien, contento. Bueno, le damos el saludo también a Gastón García Grosse en la operación técnica y a Mariana Fernández Camacho en la producción y parte del equipo de prensa de CONADU. El saludo, como siempre, a vos que estás del otro lado escuchándonos y que te comunicás con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, CONADU, y en Twitter, @prensaconadu. Hacemos extensivo este saludo para toda la gente que nos escucha en el interior, para la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Radio UNDAV de la Universidad Nacional de Avellaneda y Radio Universidad de San Juan, que nos escuchan semana tras semana. No me quiero olvidar de todos aquellos que descargan el programa en el sitio web de ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas. Estamos, con este adelanto que acabamos de mencionar, Pablo Macía. Tuvimos la marcha de antorchas, la verdad, con un éxito tremendo y conmovedora, ¿no? No, la verdad que impresionante, ¿no? Una marcha épica que rememoraba las resistencias, las luchas que desde el 2001 se fueron dando a partir de justamente una situación a la que lamentablemente parece que este gobierno nos quiere retrotraer, ¿no? En el 2001, frente al ajuste de López Murphy a nivel salarial y presupuestario, con el FMI dictando las políticas económicas, se desarrollaban estas marchas universitarias que lograron, por un lado, hacer renunciar a ese ministro y por otro lado también frenar el ajuste presupuestario en la universidad. Hoy tuvimos que recuperar esa tradición de lucha a partir de las políticas que está llevando adelante este gobierno, ¿no? La marcha entonces fue como te decía antes, ¿no? Épica. 25.000 personas se acercaron, entre docentes, estudiantes, científicos y la comunidad, como decíamos, ¿no? Porque hay una fuerte valoración todavía en términos de la defensa de la universidad pública como pilar para el desarrollo nacional, ¿no? Vos pensá que todo lo que es la asistencia a las pequeñas y medianas industrias, las políticas públicas que hemos desarrollado en los últimos años, todas esas iniciativas, la producción de medicamentos gratuitos para la salud pública, todas esas iniciativas parten de profesionales que se forman en la universidad pública y que brindan un desarrollo a la sociedad. Entonces, nuestro reclamo es muy sentido por la comunidad, ¿no? En ese marco es que se dio esta marcha, donde también participaron, tuvimos el apoyo de diputados, ¿no? Los diputados del Frente para la Victoria, pero también estuvo
sindicatos, gremios, Roberto Baradel, estuvo... la CETERA también a través de Sonia Leso. Ajá. La verdad que fue una movilización que a nosotros nos fortaleció para seguir dando la pelea para adelante, ¿no? Y en ese marco, para intentar debilitar esta movilización, el gobierno anunció ese mismo día un aumento, entre comillas, a cuenta de futuros acuerdos, de un 5% para mayo. Irrisorio el aumento, pero también marcando que a partir de la lucha que nosotros damos es la única manera en la cual este gobierno empieza al menos por ahora, muy lábilmente, a revertir sus políticas. Entonces esto en realidad nos da más fuerza para seguir esta semana para adelante, acompañando y movilizando la marcha federal educativa del día... ¿Qué es lo que se viene? Exactamente, del día 23. Y también, ya tenemos un cronograma de lucha para el 28 y el 29 con un nuevo paro. Si el gobierno no da cuenta de el descontento de la docencia universitaria, del movimiento estudiantil, nosotros vamos a llevar estas medidas para adelante porque, cada vez estamos más organizados para enfrentar este brutal ajuste que, como decíamos ya también en otras emisiones, el gobierno puso ya en estas semanas alrededor de, 10.000 millones de dólares para financiar la fuga de dólares, que de todas maneras no logró frenar, digamos, el aumento del dólar. Digamos, para eso hay recursos, y no hay recursos para la universidad pública, para la educación pública, para el salario de los trabajadores. Está claro que recursos hay, falta la voluntad política de este gobierno de destinarlos al mercado interno, a que los trabajadores tengan un salario digno, claro. Y a que la educación pública y la salud y otros derechos que veníamos conquistando se sigan sosteniendo, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que a nosotros nos da la pauta, digamos, esta marcha que vivimos la semana pasada y las que vienen, nos da la pauta de cuál es el camino para que este gobierno escuche cuáles son nuestros reclamos y del brazo torcer, ¿no? Y así, organizados hasta por lo menos fin de mes, las actividades son una marcha federal educativa para el próximo 23 de mayo y paro el 28 y el 29. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Aquí nuevamente para charlar ahora en comunicación telefónica con Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Bienvenida, Sonia, un gusto tenerte aquí en CONADU al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sonia, hablábamos hace minutos nada más aquí en el piso con Pablo Macía sobre lo contundente que fue la marcha de antorchas. Queríamos saber, cómo se había vivido desde allí, desde tu visión, y cuál es la situación paritaria docente al momento. Sí, la marcha de antorchas muy emocionante, Sí. En lo que nosotros llamamos toda una jornada de varias semanas de lucha en defensa de la educación pública, que tuvo de alguna manera el centro en nuestro caso en jornadas que hicimos en todas las provincias argentinas y en la marcha de antorchas que organizaron los compañeros de CONADU, verdaderamente emocionante, ¿no? Con una fuerza y una contundencia muy impactante, y la continuidad esta semana con la marcha federal educativa que vamos a llevar adelante el día 23 y que ya empezó a recorrer las distintas provincias, las distintas caravanas. Sí, lo mencionábamos hace minutos en la apertura, sí. Y y en el caso nuestro, particularmente de los docentes nucleados en CETERA, la preocupación es, por un lado, la negativa del gobierno nacional de abrir la paritaria docente. El gobierno se ha negado sistemáticamente a partir de enero de este año por un decreto que derogó la paritaria nacional docente, algo que es una barbaridad y absolutamente inconstitucional. Y por el otro lado, la
los conflictos provinciales que se van multiplicando. Nosotros tenemos varias provincias en conflicto producto de la no apertura de paritarias y de los techos salariales impuestos por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y tenemos al día de hoy, casi mitad de febrero, ya mitad de mayo, promediando casi fin de mayo, con conflictos en Neuquén, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Chaco, en provincias de Buenos Aires, en Capital, en Jujuy y en Mendoza. Es decir, una cantidad de conflictos que están, en algunos casos, sin medidas de acción directa, pero con grandes movilizaciones multitudinarias, y en otras con paro, como en Neuquén, que venimos llevando adelante un paro de más de 30 días en reclamo de paritaria salarial. ¿Qué tal, Sonia? Pablo Macía. Bueno, te queríamos consultar también, por todas estas situaciones, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que es la visión que tiene este gobierno? Porque, digamos, lo que nos pasa a nosotros en las universidades también tiene que ver con esta lógica donde, por un lado, dicen apoyar la educación, pero por otro lado, todo el tiempo atacando a los trabajadores, a los docentes, y sin entender, digamos, que la defensa de la educación pública en todos los niveles, y que por eso nosotros también vamos a marchar muy fuertemente el 23, es algo central para poder desarrollar ese bendito proyecto que ellos dicen defender, ¿no? De una educación de calidad. ¿Cuál es la interpretación que se hace desde las políticas que lleva adelante este gobierno? Mira, lo que nosotros pensamos es que el gobierno vino a ajustar la educación. Para el gobierno nacional la educación no es una inversión, no es un derecho social para todas y todos, sino que es un gasto. Y el primer año, en el año 2016, fue un año que nosotros cerramos paritaria. Creo que para el gobierno era fundamental porque era como el primer año de gobierno de Macri, y ese año hubo cierre de paritarias. Luego, 2017 y 2018, hubo subejecución de las partidas de educación reiteradamente, es decir, se empezó a observar eso desde mitad de 2016, 2017 y 2018, de una forma alarmante. Estamos hablando de millones y millones de pesos menos de los fondos que la ley de financiamiento prevé, que está vigente, que está votada por el Congreso de la Nación, y que no se están enviando esos fondos a las provincias. Esos fondos a las provincias llegan de tres maneras distintas, o deben llegar, según la ley, de tres maneras distintas. Una, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, que es para las provincias más pobres, para que no haya una diferencia entre provincias ricas y provincias pobres, y para que el piso nacional sea un piso mínimo de derecho garantizado para todos los maestros del país. El otro, con el FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que cobramos todos los docentes de la Argentina. Estos dos fondos están siendo subejecutados. Además, el tercer fondo es un fondo que tiene que ver con infraestructura, equipamiento, programas nacionales, ley de educación técnica profesional, todos rubros que tienen que ver con garantizar la calidad educativa. Estos rubros fueron todos subejecutados en el 2017 y en el 2018, al punto de que algunas partidas terminaron el año 2017 con el 25% de ejecución y otras con el 0% de ejecución. Caso, los programas nacionales, ESI, educación sexual integral, orquestas infantiles, formación docente, los famosos 3.000 jardines que anunciaron 2 veces, y que de los 3.000 jardines se hicieron algunas salas, ¿no? Algo que es alarmante, porque un anuncio tan importante, la construcción de 3.000 jardines que se hizo, hay que recordar, el día del anuncio de los 3.000 jardines fue el día de la primer marcha federal educativa. Nosotros estábamos en Plaza de Mayo marchando con 350.000 docentes, y ese día Macri anuncia que había enviado en el presupuesto la construcción de 3.000 jardines. Esos fondos para los 3.000 jardines aparecen en el presupuesto
del año 2017, y en el 2018 desaparecen sin haberse hecho ningún jardín en el país. Claro. Entonces, bueno, claramente, ¿no? Me parece que indica una posición con respecto al pensamiento sobre la educación, sobre la inversión educativa y sobre la calidad educativa. Sí, todos los retrocesos, ¿no? En términos de la formación, en términos de los programas Conectar Igualdad, digamos, distintos programas también que han sufrido no solo recortes, sino su virtual desaparición, ¿no? Con este gobierno. En ese marco también te queríamos preguntar sobre este proyecto que por ahí es más vinculado a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero que tiene que ver con esta suerte de farsa de la Unicaba, que en realidad pareciera ser un artilugio para destruir creo que son 29 institutos, ¿no?, de formación docentes que hay en la ciudad. 29 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más lo que se suma, que son los distintos institutos en las provincias. Hay un Excel que el gobierno nacional maneja de cuántos institutos hay que cerrar en cada una de las provincias. El primer globo de ensayo se lanzó aquí en Capital, lo lanzó el gobierno de Larreta, planteando la supresión de 29 institutos y la disolución en una universidad llamada Unicaba, en una resolución, una normativa que verdaderamente sorprende porque tiene una página y media y no dice absolutamente nada, ¿no? Eso claramente habla por un lado, el desconocimiento de lo que es la historia de la formación docente en la Argentina. La formación docente en Argentina se compone, la Ley Nacional de Educación lo dice claramente, tiene dos subsistemas: el sistema terciario no universitario y el sistema universitario, que son las universidades nacionales. Los dos son sistemas concurrentes, los dos son sistemas que son parte de un mismo sistema que es de la formación superior, los dos absolutamente necesarios e imprescindibles para la formación docente. En el caso de los institutos, no sería posible, por ejemplo, yo soy santafesina, en Santa Fe hay más de 70 institutos de formación docente en la provincia. No se puede hacer una universidad en cada lugar de la provincia, porque Universidad Nacional hay 3, claro, solamente en 3 departamentos de la provincia: Rosario, Santa Fe y Las Colonias, y en Las Colonias no existen todas las carreras. Es necesario la formación superior, estos institutos, porque no hay una universidad para que estudien los hijos de los trabajadores en cada ciudad o en cada cabecera de departamento. Claro. Entonces, bueno, eso es fundamental sostenerlo, porque tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes, nuestros estudiantes, estudien magisterio, estudien distintas carreras de formación que tienen que ver con los profesorados, distintos institutos. Bueno, eso es lo que se intenta suprimir, con una gran preocupación de parte nuestra, porque lo que además va a significar, no lo dicen en voz alta, pero todo el mundo lo sabe, el cierre y despido de estos trabajadores, porque si vos vas a cambiar un instituto, 29 institutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una universidad, los docentes que trabajan en todas esas instituciones se van a quedar sin trabajo. Entonces, sí, bueno, máxime cuando... una de las cosas que estamos viviendo. Sí, no, te iba a decir, máxime cuando este gobierno está hablando de, como dicen ellos, reducir el gasto fiscal a través de las políticas que impulsa el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro, exactamente. Dentro de los requisitos del Banco Mundial y del Fondo Monetario,
siempre aparecen como destacados de alguna manera, todo lo que tiene que ver con ajuste en todo lo que tiene que ver con la inversión en equipamiento, en infraestructura y en educación. Y eso nosotros ya lo vivimos cuando hubo otros proyectos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. En la educación vimos cómo la educación fue verdaderamente asolada por las políticas neoliberales en la Argentina, y estuvimos 20 años para recuperar una situación mejor y para garantizar más inversión educativa. Creo que eso es lo que está pasando en este momento, y por eso tan importante es la marcha y que estemos todos en Plaza de Mayo manifestando nuestra preocupación con estos temas y exigiendo al gobierno que realmente convoque a paritaria. Exactamente. Sonia, queríamos que comentes un poco el 23 de mayo, qué valor tiene para la CETERA también de su historia, ¿no? En términos de lo que fue la marcha blanca, ¿no? El 23 de mayo se conmemora el aniversario, los 30 años de la Marcha Blanca, que fue, diríamos, como uno de los hitos de la historia de CETERA y de la docencia argentina. Porque en ese momento nosotros veníamos de ajustes también en las provincias, de peleas casi en soledad de muchas provincias en la Argentina, de distinto tipo de conflictos provinciales, y en ese momento, en el 88, el 23 de mayo del 88, se resuelve una gran marcha nacional que de alguna manera junte cada uno de los conflictos que estábamos llevando los maestros de la Argentina por separado, cada uno en su provincia. Y fue verdaderamente una marcha épica donde los docentes de todo el país llegaron a Buenos Aires con los guardapolvos blancos que avanzaron desde cada una de las columnas, muy parecido a lo que va a pasar aquí, hasta llegar a Plaza de Mayo, una marcha verdaderamente impresionante. Y bueno, para nosotros tiene mucho que ver con nuestra historia, con la historia de CETERA, la Marcha Blanca, la Carpa Blanca, momentos así siempre momentos difíciles. Hoy recordábamos con algunos compañeros que en realidad ninguno de estos momentos tan épicos, por decirlo de alguna manera, en la historia de la CETERA, fueron momentos fáciles de la Argentina. Y en esos dos momentos, tanto en el de la Marcha Blanca como en la Carpa Blanca, los primeros que salimos a la calle fuimos los docentes. Y luego se sumaron otros trabajadores, ¿no? Decíamos cómo, de alguna manera, el ajuste primero se hace sentir en educación, y por eso la resistencia en esos momentos también fue algo muy parecido, porque fueron los trabajadores estatales y los docentes los que de alguna manera hicimos punta en lo que después fueron las grandes luchas del movimiento obrero en la Argentina, ¿no? Vaya si no es forma de hacer docencia también el luchar en estas coyunturas, ¿no? En estas coyunturas adversas. Sí, porque además yo creo que hay un fenómeno nuevo que, bueno, lo hemos visto claramente en la marcha de antorchas de ustedes el otro día, que es la irrupción de una juventud que nosotros lo vemos también en nuestras marchas, que no fue protagonista porque iba a la escuela primaria, como me dijo el otro día una compañera docente cuando yo hablaba de la Marcha Blanca o de la Carpa Blanca. Muchos de los docentes que ahora son docentes en la escuela pública, afiliados a nuestros sindicatos de base en todo el país, estaban en la escuela primaria o en la escuela secundaria cuando fue la Marcha Blanca y la Carpa Blanca. Y de alguna manera estas son las primeras luchas grandes o históricas que ellos protagonizan, y creo que también eso tiene una irrupción de una nueva generación que se suma a la pelea. Lo hemos visto también con los estudiantes. El otro día yo miraba
a los estudiantes universitarios, esas marchas también lo vimos en los 90, a los estudiantes sumarse a una lucha en conjunto con los trabajadores de la educación. Creo que también eso marca como también como una nueva característica de lo que es esta etapa, ¿no? Bueno, Sonia, te agradecemos muchísimo esta comunicación y que, bueno, siempre sos bienvenida aquí a Conado al Frente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos el 23. El 23 gracias, allí en la Marcha Federal Educativa, 23 de mayo en Plaza de Mayo. Gracias. Bueno, vamos a recordarles las vías de comunicación en las redes sociales. En Facebook es Conado y en Twitter @prensaconado, para todos aquellos que nos quieren escribir y mandar algún mensajito, ¿por qué no?, en el transcurso de esta hora. Vamos a recibir nuevamente aquí en Conado al Frente a Carlos De Feo, secretario general de Conado. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, hablábamos hace un ratito con Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, y aquí en el piso con Pablo Macía, de lo contundente y conmovedora que fue la marcha de antorchas. Contanos cómo lo viviste. Mira, la verdad que yo tenía expectativa de que tuve que sostenerle la angustia, la duda que tenían los compañeros. Yo tenía la expectativa de que iba a ser una marcha importante porque hay un malestar muy grande entre los docentes, estudiantes o la comunidad universitaria. Hay un malestar muy grande por la situación por la que están atravesando las universidades, por la cuestión presupuestaria, por lo salarial de los docentes, pero en general lo que está produciendo el ajuste en las universidades. Y esperaba eso. Lo que pasa es que lo que sí fue así muy impactante, es como una decisión muy manifiesta de pelear, ¿no? De enfrentar el ajuste que este gobierno está llevando a las universidades. Me parece que eso nos da una certeza de que esta pelea no vamos a bajar los brazos fácilmente. Yo creo que va a ser una larga pelea, pero me parece que vamos a salir bien porque ha demostrado el otro día, y los vemos a lo largo de cuando visitamos las universidades de las provincias y cuando andamos de viaje, vemos y hablamos con los docentes y vemos la bronca, pero también esa bronca transformada en voluntad de lucha, ¿no? Y claro, eso me parece muy bien. Y se vio expresado en esta marcha de antorchas, ¿no? Totalmente. Con la presencia de estudiantes, de docentes, de científicos, hablábamos hace segundos. Sí, claro, porque también hay una cosa que me parece que hay toda una política de ajuste, y hay una universidad, la Universidad del Derecho, ¿no? La universidad que produce conocimiento para la sociedad, sin exclusiones, pero también la universidad que está abierta para que jóvenes de menores recursos puedan estudiar. Me parece que ese derecho nosotros, en estos últimos años, es como que lo fuimos internalizando, de que nosotros teníamos que garantizar ese derecho. Y hoy, frente a las políticas que tienen que ver con el ajuste, una política que piensa a la universidad no como capaz de poner un satélite en la comunicacional, 1, 2, 3, que es incapaz de desarrollar la energía nuclear, que no puede producir medicamentos, que no puede asistir a los pequeños y medianos productores, que no puede trabajar en la salud, en la educación, en la seguridad social, sino una universidad que solamente piensa en cómo puede con un almacén, con una libreta de almacenero, ¿no? Dónde se puede ganar un peso, y lo que no reporta ganancias no se hace. Frente a este modelo de universidad reacciona la otra, y me parece que esto es la enseñanza que nos han dejado los últimos años. Fíjate que es una situación muy grave la presupuestaria, la situación salarial es complicada, nos enfrentamos a una oferta salarial que, si uno la mira a lo largo del año, nos va a producir una pérdida de mantenerse el techo del 15%, vamos a tener frente a la previsión inflacionaria del 30%, una pérdida del 15%, ¿no? Del 15%, pero más que todo, peor que eso, es la situación presupuestaria que hoy hace difícil y que complica muchísimo, hasta paralizar el funcionamiento de las universidades. Hoy el Consejo de Rectores le pide una entrevista al jefe de gabinete, a Marcos Peña,
para que explique y para reclamarle por la situación presupuestaria, dónde están los recursos de infraestructura, dónde están que necesitan partidas para seguir funcionando y dónde están las partidas que se adeudan, porque otra de las formas del ajuste es no subejecutar los presupuestos. Esto es una política en todo el Estado, ¿no? Pero en las universidades, en el lugar que estamos nosotros, se torna manifiesta la imposibilidad de la universidad de funcionar. Y a todo esto aparte, vos estás viendo que esta gente nos está llevando a un acuerdo con el Fondo Monetario. Los argentinos tenemos claramente una idea de lo que eso significa, ¿no? Y cuando mientras estos sinvergüenzas nos dicen que vamos a un futuro venturoso de bienestar, nosotros vemos claramente en la calle todos los días cómo cada vez hay más desocupados, más gente durmiendo en la calle. Sí. Yo el otro día vi algo que hacía muchos años que no veía, que fue la gente yendo a pedir comida, haciendo cola por un plato de comida en Congreso, y ahí cerca también donde está el edificio Conalvo, en la avenida Belgrano y Pasco, donde está Cáritas, la gente yendo a buscar comida. Hacía años que no veía esas colas. Y mientras estos tipos nos quieren vender que estamos bien, estamos saliendo, en realidad lo que estamos saliendo es del bienestar y estamos entrando a una crisis sin fin. Nosotros ya sabemos dónde nos lleva esto. Entonces, creo que a eso reaccionaron los universitarios el otro día, y me parece también que a este agravio que sufren las universidades, la descalificación todos los días, que lo vemos en el diario Clarín, en La Nación, Alieto Guadagni, que utilizando datos mentirosos y en forma antojadiza nos quiere hacer creer que la universidad funciona cada día peor, y bueno, todos los males que le atribuye, que termina siendo, yo digo, y el colmo de los colmos, aquellas universidades del conurbano que fueron un orgullo, que fueron las que sirvieron para la inclusión, para que jóvenes que nunca habían soñado la posibilidad de llegar a la universidad fueran a recibirse, que fueran profesionales hoy. Y aparte esas universidades que tenían un compromiso fuerte en el territorio, son aquellas que Macri decía, ¿para qué universidades por todos lados? Y hoy están siendo fuertemente atacadas. Un caso, pero que es un ícono, es la situación de la Universidad de Lanús, que fue un ícono, digamos, es un ejemplo de esas universidades. Hoy su rectora, la doctora Ana Jaramillo, está siendo juzgada, está siendo procesada por un dinero que, por una película que hizo hace 18 años, que ya fue rendida, la película fue vista, fue archivada, y que seguramente en un mes o 2 meses va a ser sobreseída, pero no va a salir el sobreseimiento como salió en las primeras planas el procesamiento de la doctora Jaramillo. El día como hacen siempre los mentirosos de esto, para instalar estos ambientes catastróficos que plantean, para venir a solucionarlos, no sabemos cómo, privatizando, entregando, destruyendo y achicando. ¿Para qué quieren un grupo de empresarios, de mentirosos, de vendepatria? ¿Para qué quieren un país que produzca para todos? Porque cuando ellos en realidad ¿para qué quieren una universidad que su conocimiento sirva para el desarrollo soberano, para la inclusión, para la democracia? Cuando ellos lo que quieren es un país agropastoril que exporta materia prima, en el cual 1 millón, 3, 4 millones de personas viven bien y 36 viven en la miseria, porque eso fue lo que hicieron de este país desde 1810. Carlos, ¿qué tal? Hola. Pablo Macía. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, queríamos saber si podías continuar con una línea que vos tomás siempre, que tiene que ver con esto de que este gobierno no se equivoca cuando lleva adelante estas políticas, sino que es lo que realmente quiere hacer, ¿no? Claro, porque vos decís, mira, yo estaba viendo el otro día la corrida cambiaria, ¿no? 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, que cuando uno mira ahora, los que se los llevaron son todos funcionarios del gobierno. ¿No te parece? No es una casualidad que los mismos tipos que por su propio error producen una crisis, se benefician con esa crisis. Acá esto es lo que yo siempre digo, a esta gente le va bien cuando a todos nosotros nos va mal. O sea que si a nosotros nos tiene que ir bien, a ellos les tiene que ir mal. Para que ellos les vaya mal, tienen que empezar
a ver las movilizaciones populares, tenemos que empezar a ponerle freno a esas políticas, tenemos que frenar las políticas, porque no es que se equivocan, saben perfectamente lo que hacen. Claro. Lo más terrible. Millones de dólares, para darte el último dato, 10.000 millones de dólares son hoy como 3 o 4 presupuestos de la universidad y nos están negando 5.000 millones de pesos, cuando el otro día perdieron 25.000 millones, qué sé yo, no, 250, no sé, la Cruz de Cambio nos están negando 5.000 millones, que es lo que nosotros pedimos de un aumento del 25% con cláusula de gatillo. Claro. Nos dicen, no hay plata para los trabajadores, hay plata para los que tienen la economía concentrada. Yo creo que esto hay que ser claro. Nosotros tenemos que trabajar para que les vaya mal, para que se vayan. El 19, nosotros queremos que se vayan el año que viene, con elecciones, porque cuando las movidas, como pasó en el 2001, cuando se cayó el gobierno de la Alianza, los 30 muertos fueron del pueblo, no fueron, y no hay ni un solo preso. Por esos más de 30 compañeros, compatriotas muertos en ese levantamiento que puso fin al ciclo neoliberal de los 90. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que ser capaces de ponerle freno a esas políticas en la resistencia conjunta, en unidad de los trabajadores, y porque esa unidad es la que va a alumbrar un proyecto político, un acuerdo político de los sectores populares para ir a disputar con éxito el gobierno y volver a un gobierno popular, porque la verdad ya sabemos lo que va a pasar. Ahora van a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario nos va a meter un cepo durante años, que reíte de los cepos cambiarios que gritaban todos estos periodistas mentirosos en el 2015, eso sí que va a ser un cepo, ahí te quiero ver porque ya lo vivimos en Argentina. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es una resistencia que impida el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso va a condenarnos a años de sacrificio. Y bueno, aparte del sacrificio que hacemos nosotros, mientras todo estos tipos, como uno lo ve, como Caputo, Duhovne, Marco Peña y todo, tienen la plata afuera en los paraísos fiscales. De hecho, ¿qué le importa lo que pasa en la Argentina? Claro. No hay corralito para eso. No hay nada. Entonces yo creo que tenemos que construir esa fuerza. Es más, yo creo que cuando este gobierno se vaya, hay que investigar, porque no puede ser que estos ciclos, como pasó con la dictadura militar, como pasó con los 90, termine esto y estos tipos alegremente se dediquen a fragotear para tratar de voltear nuevamente los intentos del pueblo de construir una salida democrática, independiente, con justicia social, con democracia, con inclusión, ¿no? Sí, tal cual, porque digamos es más difícil construir que arrasar todo como hacen estos señores, ¿no? Lo más gracioso es que el dólar pasó de 18 a 25, dilapidaron, como vos decís, 10.000 millones de dólares y dicen, bueno, la crisis ya pasó. Sí. La lograron frenar a costa de, una inflación terrible, digamos, y una devaluación cambiaria espantosa. Sí, pero aparte no sacaron la espada de Damocles, porque los cientos de miles de pesos, el LEVAC, son varios miles de millones de dólares, siguen pendientes, porque se vencieron los plazos de la LEVAC ahora, le dieron 40% de inflación, de interés, una cosa que uno lo piensa. Eso es un robo directamente, es un asalto. Por eso yo digo, esta gente no puede aducir ningún error. Eso se va a volver a repetir dentro de un mes. ¿Cuánto le vamos a dar dentro de un mes? ¿60%? Entonces vos mañana no va a haber ya no hay hoy un crédito para las pymes, no hay créditos suba que valgan, ni se te ocurra ir a tener la tarjeta de crédito y pagar el mínimo de la tarjeta, o te van a aplicar el 100% de interés, una locura, ¿viste? Entonces, llana y directamente los tipos están destruyendo el país para quedar como lo que siempre quisieron ser, ¿no? La clase, aquellos gerentes de la factoría colonial, que es lo que fueron durante toda la vida, ¿no? Primero los ingleses, después de los norteamericanos, bueno, ahora también, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Carlos, ¿cómo sigue el plan de lucha nuestro? Contanos. Mira, vamos a la marcha federal educativa pasado mañana, pues no podía ser de otra manera, los docentes vamos a estar ahí porque somos parte del sistema educativo, somos docentes como todos y tenemos los mismos problemas de techo salarial, como tienen tenemos el mismo problema presupuestario, como tienen los docentes en las escuelas, que no tienen escuelas en condiciones, que no tienen comedores. Bueno, todos
los nombres. Así que el pasado mañana, 23, estamos junto a los maestros, vamos a convocarla con ADO, el miércoles 23, a las 12 horas en el Obelisco, para marchar junto al resto de los maestros y junto al resto de sindicatos de la educación. El día 28 y 29, la semana que viene, tenemos un paro de 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, y el día 30, creo, sí, 30, estamos haciendo un plenario de secretarios generales porque el gobierno no quiere dar la mano a torcer. Este año se conmemoran los 100 años de la reforma. En función de eso, la UNESCO va a realizar la Conferencia Regional de Educación, que se hace cada 10 años, en cada una de las regiones del mundo. El año que viene se va a hacer mundial. En esa conferencia participan todos los rectores de universidades, docentes, sectores de educación superior, ministerios de educación y de educación superior de América Latina, y el año que viene concluyen todos en la UNESCO en París, y ahí se discuten y se dan las recomendaciones y las líneas en educación superior para el próximo diseño. Nosotros estábamos convencidos, estamos trabajando desde el principio de año para ir a Córdoba a discutir esta universidad que nosotros creemos es un derecho y que este gobierno y el neoliberalismo cree que debe funcionar en sintonía con el mercado. Y vamos a discutir eso. Ahora, si nosotros en esta situación no avanzamos, y bueno, iremos a discutir en las calles de Córdoba la paritaria, la falta de presupuesto, junto con estudiantes, con docentes, con autoridades. Claro. Vamos a discutir en las calles de Córdoba y a ver que le expliquen al resto de América Latina lo maravilloso que están haciendo en términos de educación superior, ¿no? Su proyecto educativo tiene algún aval de los propios universitarios que no lo tienen. Estoy convencido, y esto es lo que decía hoy, la marcha lo demostró y lo vemos todos los días cuando hablamos con nuestros compañeros docentes y estudiantes en las universidades. Bárbaro, Carlos, ya estamos terminando el programa, te agradecemos mucho y bueno, vamos a estar en contacto permanentemente con los acontecimientos que sigan sucediendo, ¿eh? Seguramente. Pablo, te agradezco mucho la llamada, un abrazo a todos ahí en el piso y siempre mis felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Carlos, un abrazo. No, gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, llegamos al final ya del programa, minutos para irnos, pero bueno, antes vamos a recordar entonces todas las actividades que tenemos para la próxima semana. Tenemos la Marcha Federal Educativa el 23 de mayo en Plaza de Mayo. ¿A partir de qué hora, Pablo? A partir de las 12 nos vamos a concentrar en el Obelisco, en la columna norte, va a haber 3 columnas, nosotros la universitaria es la columna norte, ¿no? Perfecto. El 28 y el 29 paro total de actividades, bueno, en reclamo de aumento salarial y mayor presupuesto para la universidad. Bueno, y se viene el 25 de mayo, el próximo viernes, que también hay una actividad, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, con el espacio 21F, el espacio compuesto por sindicatos y movimientos sociales que marchó masivamente este 21 de febrero en contra del ajuste, en contra de las leyes de reforma previsional que el gobierno implementó. Ajá. Y las que quiso implementar y todavía no pudo hacerlas, sí, como reforma laboral y financiera. Vamos a estar concentrados en el Obelisco bajo la consigna "La patria está en peligro", para demostrar que el movimiento obrero está organizado, está unido en contra de estas políticas de ajuste. Todos saben que se dice que en el Mundial, cuando esté el Mundial, el fervor del Mundial, sí, van a querer instalar la reforma laboral. No estamos dispuestos a aceptar semejante barbaridad, clarísimo, así que nos estamos organizando para todas estas cuestiones, ¿no? Así la agenda, entonces, estas son las temáticas que vamos a seguir, por supuesto, semana tras semana. Gracias a todos ustedes del otro lado, que tengan una muy buena semana, nos volvemos a encontrar. Hasta pronto.